El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la plaza principal de San Miguel del Monte, levantando una nube de polvo que se mezcló con el aire cargado de humedad. Elena Vázquez descendió con su mochila al hombro y su cámara colgando del cuello, observando el pequeño pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas de adobe con techos de teja roja se alineaban en calles empedradas, mientras los habitantes la miraban con curiosidad desde sus portales. «Disculpe, señorita», le dijo un hombre mayor con sombrero de palma, acercándose con paso lento. «¿Viene usted de la capital?» «Sí, soy Elena Vázquez, periodista del Diario Nacional. Vengo a investigar las desapariciones que han ocurrido aquí». El rostro del hombre se ensombreció. «Soy Aurelio Mendoza, pero todos me dicen Don Aurelio. Llevo 70 años viviendo en este pueblo, y le aseguro que hay cosas que es mejor no remover». Elena sacó su grabadora. «Precisamente por eso estoy aquí. La gente tiene derecho a saber la verdad». «¿La verdad?» Don Aurelio soltó una risa amarga. «La verdad es que hay lugares en este mundo donde no debería poner el pie ningún cristiano. Esa casa del bosque lleva siglos cobrándose vidas». Mientras hablaban, una joven de unos 25 años se acercó desde la pequeña biblioteca municipal. Sus ojos verdes reflejaban una tristeza profunda, y sus manos temblaban ligeramente al sostener un libro contra su pecho. «Perdón por interrumpir», dijo con voz suave. «Soy Sofía Morales, la bibliotecaria. Escuché que viene a investigar las desapariciones». Elena asintió. «Así es. ¿Usted conoce algo sobre estos casos?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Mi hermano Carlos desapareció hace 2 años. Era estudiante de arqueología, vino aquí para investigar las leyendas del bosque. Fue la última vez que lo vimos». «Sofía, no deberías», comenzó don Aurelio. «No, don Aurelio. Ya es hora de que alguien escuche». Carlos encontró referencias históricas sobre una casa construida en el siglo XVIII por un español llamado Sebastián de Montemayor. Según los documentos, era un hombre obsesionado con el ocultismo. En ese momento, un hombre joven en bata blanca se acercó desde el pequeño centro de salud. Su expresión era escéptica, pero su mirada inteligente denotaba curiosidad científica. «Doctor Miguel Herrera», se presentó estrechando la mano de Elena. «Disculpen que interrumpa, pero no pude evitar escuchar. Como médico del pueblo, he atendido a varias personas que aseguran haber visto cosas extrañas cerca del bosque. En mi opinión, son casos de histeria colectiva alimentada por supersticiones». «¿Histeria colectiva?». Sofía se volvió hacia él con los ojos encendidos. «¿Cómo explica entonces que mi hermano y otras 4 personas hayan desaparecido sin dejar rastro? Accidentes, perderse en el bosque, animales salvajes, hay explicaciones racionales para todo». Elena observó la tensión entre ambos. «¿Qué pueden contarme específicamente sobre esa casa?». Don Aurelio miró hacia el bosque que se extendía al norte del pueblo, donde las copas de los árboles se mecían ominosamente. «Está a unos 5 kilómetros adentrándose por el sendero viejo. Nadie que haya entrado de noche ha regresado para contarlo. Durante el día, algunos cazadores han reportado luces extrañas en las ventanas y sonidos que no pertenecen a este mundo. Sonidos como lamentos», añadió Sofía. «Mi hermano me escribió en su última carta que había escuchado voces llamándolo por su nombre». El doctor Miguel negó con la cabeza. «El bosque genera ecos extraños, el viento entre las ramas puede sonar como voces humanas. Es un fenómeno acústico perfectamente explicable». Elena sintió la familiar emoción de estar ante una historia importante. «Necesito ver esa casa. ¿Alguno de ustedes me acompañaría?». «Ni lo piense», dijo don Aurelio firmemente. «Esa casa es una puerta al infierno. Los antiguos habitantes de estas tierras la consideraban maldita mucho antes de que llegaran los españoles». «Yo la acompañaría», dijo Sofía sorprendiendo a todos. «Necesito saber qué le pasó a Carlos».
no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Miguel suspiró. Si van a hacer esta locura, al menos permítanme acompañarlas. Alguien con conocimientos médicos podría ser útil. Elena sonrió. Perfecto. Saldremos mañana al amanecer. Esa noche, mientras Elena se instalaba en la pequeña posada del pueblo, don Aurelio tocó a su puerta. Su rostro estaba más grave que nunca. Señorita Elena, he vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien no va a cambiar de opinión. Si va a ir a esa casa, lleve esto. Le entregó un pequeño crucifijo de plata. Perteneció a mi abuela. Ella siempre decía que la plata pura puede proteger contra las fuerzas oscuras. Don Aurelio, ¿qué es lo que realmente sabe sobre esa casa? El anciano se sentó pesadamente en la única silla de la habitación. Mi bisabuelo trabajó en su construcción. Me contó historias que nunca olvidé. Sebastián de Montemayor no era un hombre normal. Realizaba rituales extraños, sacrificaba animales, y se decía que hablaba con los muertos. Cuando la casa estuvo terminada, comenzaron las desapariciones. Primero fueron los trabajadores indígenas, luego colonos españoles. El propio Montemayor desapareció una noche, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Elena sintió un escalofrío. ¿Y cree que él sigue ahí? Creo que algo sigue ahí, señorita. Algo que no debería existir en este mundo. Al día siguiente, mientras se preparaba para partir, Elena no podía quitarse de la mente las palabras de don Aurelio. El viento matutino llevaba consigo un aroma extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas, que parecía venir directamente del bosque. Barra inversa, el sendero hacia el bosque comenzaba justo detrás de la iglesia colonial del pueblo, marcado por una cruz de piedra erosionada por el tiempo. Elena, Sofía y Miguel se reunieron allí cuando las primeras luces del alba apenas iluminaban las montañas circundantes. El aire matutino era fresco, pero cargado de una humedad que presagiaba lluvia. ¿Están seguros de esto?, preguntó Miguel, ajustando su mochila médica. Aún estamos a tiempo de reconsiderarlo. Sofía apretó contra su pecho una fotografía de su hermano Carlos. He esperado 2 años por respuestas. No voy a retroceder ahora. Elena verificó su equipo, cámara, grabadora, linterna, y el crucifijo que le había dado don Aurelio. Vamos. Queremos llegar antes del mediodía. El sendero se adentraba gradualmente en el bosque, donde los árboles centenarios formaban una bóveda verde que filtraba la luz solar en rayos dorados. Al principio, el ambiente era apacible, con el canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. Pero conforme avanzaban, el bosque se volvía más denso y silencioso. Carlos me escribió que había encontrado marcas extrañas en los árboles, comentó Sofía, deteniéndose frente a un roble gigantesco. ¿Cómo esta? En el tronco, grabado profundamente en la corteza, había un símbolo que parecía una mezcla entre una cruz invertida y caracteres que ninguno pudo identificar. La marca era antigua, pero parecía haber sido renovada recientemente. Miguel examinó la inscripción con ojo clínico. Podría ser vandalismo moderno, o tal vez algún tipo de marcador territorial de cazadores. No, dijo Elena, fotografiando el símbolo. Esto es mucho más antiguo. Miren cómo la corteza ha crecido alrededor de los bordes. Esto lleva décadas aquí. Continuaron caminando, y pronto encontraron más marcas similares en diferentes árboles, formando aparentemente un patrón que los guiaba hacia el interior del bosque. Sofía caminaba en silencio, perdida en sus recuerdos. Carlos era muy valiente, dijo finalmente. Desde niños, él siempre protegía a los demás. Cuando nuestros padres murieron en el accidente, él tenía apenas 18 años, pero se hizo cargo de mí. Trabajaba de día y estudiaba de noche para poder pagar mis estudios. ¿Qué lo trajo específicamente a este lugar?, preguntó Elena. Estaba escribiendo su tesis sobre la influencia del ocultismo español en las culturas indígenas de México. Encontró referencias a Sebastián de Montemayor en los archivos de la Catedral de la capital.
Según los documentos, Montemayor había llegado de España huyendo de la Inquisición. Miguel, que había estado escuchando en silencio, se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso? Los tres permanecieron inmóviles, aguzando el oído. A lo lejos, apenas perceptible, se escuchaba algo parecido a una melodía, como si alguien estuviera tarareando una canción de cuna. «Es solo el viento», murmuró Miguel, pero su voz denotaba incertidumbre. «El viento no toca melodías», replicó Sofía, con la piel erizada. Elena encendió su grabadora. «Sea lo que sea, lo estoy documentando». Siguieron avanzando, y el sendero comenzó a cambiar de manera sutil pero inquietante. Los árboles parecían más retorcidos, sus ramas se entrelazaban formando figuras grotescas, y el suelo se volvía esponjoso bajo sus pies, como si estuvieran caminando sobre tierra recién removida. «Esto es extraño», comentó Miguel, deteniéndose para examinar el suelo. «La composición del terreno ha cambiado completamente. Es como si hubiera materia orgánica en descomposición mezclada con la tierra». «¿Materia orgánica?». Elena se acercó. «Restos vegetales, tal vez animales, es difícil determinarlos sin un análisis apropiado». Sofía se había adelantado unos metros cuando gritó: «Aquí está». «La encontré». Elena y Miguel corrieron hacia ella. A través de un claro en los árboles, se alzaba la silueta de una casa colonial de 2 pisos, construida en piedra gris y madera oscura. La estructura parecía sólida a pesar de los siglos, aunque las enredaderas la cubrían parcialmente y varias ventanas estaban rotas. «Es más grande de lo que esperaba», murmuró Elena, enfocando su cámara. «Y está en mejor estado del que debería», añadió Miguel. «Una construcción del siglo XVIII debería estar completamente en ruinas después de tanto tiempo sin mantenimiento». Lo más perturbador era que, a pesar de estar supuestamente abandonada, varias ventanas del segundo piso mostraban un resplandor tenue, como si hubiera velas encendidas en el interior. «Carlos mencionó esas luces en su carta», susurró Sofía. «Dijo que parecían moverse de habitación en habitación, como si alguien estuviera caminando por la casa». Se acercaron lentamente. La puerta principal era de madera maciza, con herrajes de hierro forjado que habían resistido el paso del tiempo. Elena notó que no había candado ni cerradura visible. «¿Cómo es posible que nadie haya saqueado este lugar en tantos años?», se preguntó en voz alta. Miguel tocó la puerta con los nudillos. El sonido resonó hueco, como si la casa estuviera completamente vacía. Tal vez porque los lugareños realmente le tienen miedo. Sofía se acercó a una de las ventanas del primer piso y limpió el cristal empañado con la manga de su suéter. «Hay muebles adentro. Mesas, sillas, como si alguien hubiera salido hace apenas unos días». Elena sintió una extraña sensación, como si alguien los estuviera observando desde las ventanas superiores. Levantó la vista, pero no vio nada más que el reflejo de las nubes en los cristales. De repente, el silencio del bosque se rompió con un grito desgarrador que parecía provenir del interior de la casa. Era un sonido lleno de agonía y desesperación, que hizo que los tres se abrazaran instintivamente. El grito se prolongó por varios segundos antes de cortarse abruptamente, dejando un silencio aún más profundo que el anterior. Ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. Eso sonó humano», balbuceó Miguel, con el rostro pálido. Elena, con las manos temblorosas, verificó que su grabadora hubiera captado el sonido. «Lo grabé. Tenemos evidencia». Sofía miraba fijamente las ventanas superiores. «Carlos, ¿eres tú?». Como respuesta a su pregunta, una de las ventanas del segundo piso se abrió lentamente con un chirrido, aunque no había viento que pudiera moverla. La ventana abierta los observaba como un ojo vacío. Elena sintió que su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que los demás podían escucharlo. Miguel se había quedado inmóvil, con su maletín médico apretado contra el pecho, mientras Sofía daba un paso hacia la casa. «No podemos quedarnos aquí parados», dijo Elena, sacando fuerzas de su instinto periodístico. «Vinimos a investigar, y eso es lo que vamos a hacer».
¿Están locos? Miguel la miró con incredulidad. Acabamos de escuchar un grito humano salir de una casa supuestamente abandonada. Lo sensato sería regresar al pueblo y traer a las autoridades. Las autoridades nunca han encontrado nada, replicó Sofía. Y mientras esperamos, mi hermano podría estar ahí adentro, necesitando ayuda. Elena se acercó a la puerta principal. La madera estaba hinchada por la humedad, pero cuando empujó, se abrió con sorprendente facilidad, como si hubiera sido aceitada recientemente. Un aroma extraño salió del interior, una mezcla de incienso, humedad y algo más, algo dulzón y desagradable que no logró identificar. El olor, murmuró Miguel, cubriéndose la nariz. Es como carne en descomposición mezclada con flores. El interior de la casa los recibió con una penumbra dorada. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas iluminaban partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños espíritus danzantes. El mobiliario estaba cubierto por sábanas blancas, pero se podían distinguir las formas de sillas, mesas y un piano de cola en lo que parecía ser la sala principal. Esto es imposible, susurró Elena, fotografiando todo. Los muebles están en perfecto estado. No hay señales de deterioro, ni siquiera polvo excesivo. Sofía se dirigió hacia una escalera de madera que subía al segundo piso. Los escalones crujían bajo sus pies, pero parecían sólidos. Carlos, ¿estás aquí? Soy Sofía, tu hermana. Su voz resonó en la casa, pero no hubo respuesta. Miguel, a pesar de su escepticismo, comenzó a examinar el lugar con curiosidad científica. La estructura está en condiciones imposibles para su edad. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Elena se acercó a una mesa donde había varios objetos, candelabros de plata, libros encuadernados en cuero, y lo que parecía ser un diario abierto. La tinta de las páginas se veía fresca, como si alguien hubiera estado escribiendo recientemente. Miren esto, llamó su atención. Está escrito en español antiguo, pero puedo leer algunas partes. Habla de comunicación con los difuntos y rituales de invocación, punto. ¿Qué fecha tiene?, preguntó Miguel, acercándose. Elena pasó las páginas cuidadosamente. La última entrada es de, esto no puede ser correcto. Dice, año de Nuestro Señor de 1782 minutos, pero la tinta parece recién escrita. Sofía había subido varios escalones cuando se detuvo abruptamente. Hay algo aquí arriba. Escuchen. Desde el segundo piso llegaba un sonido rítmico, como pasos lentos caminando de un lado a otro. Los pasos se detuvieron justo cuando los tres dirigieron su atención hacia arriba. Podría ser algún animal que se metió en la casa, sugirió Miguel, aunque su voz temblaba ligeramente. Los animales no caminan con ese ritmo, replicó Elena. Esos eran pasos humanos. Decidieron explorar juntos el segundo piso. La escalera los llevó a un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas vestidas con ropas de época colonial. Lo más perturbador era que los ojos de las pinturas parecían seguir sus movimientos. Este retrato, Sofía se detuvo frente a una pintura de un hombre de mediana edad con barba negra y ojos penetrantes. Debe ser Sebastián de Montemayor. El hombre del retrato tenía una expresión que combinaba inteligencia y crueldad. En sus manos sostenía un libro abierto con símbolos similares a los que habían visto grabados en los árboles. Miguel abrió la primera puerta del pasillo. Es un dormitorio. Y parece habitado. La cama estaba hecha con sábanas limpias, había ropa doblada sobre una silla, y en la mesa de noche descansaba un vaso de agua que aún tenía gotas de condensación en el exterior. Esto es imposible, murmuró Elena. Nadie puede estar viviendo aquí. Continuaron explorando las habitaciones. Cada una parecía estar en uso. Había una biblioteca con libros organizados meticulosamente, un estudio con papeles esparcidos sobre el escritorio, y una habitación que claramente servía como laboratorio alquímico, con frascos llenos de líquidos de colores extraños y instrumentos que ninguno pudo identificar.
Miren esto, Sofía había encontrado algo en una de las habitaciones del fondo. Es la mochila de Carlos. La mochila estaba sobre una cama, como si alguien la hubiera colocado ahí cuidadosamente. Dentro encontraron sus notas de investigación, su cámara, y una carta dirigida a Sofía que nunca había sido enviada. Con manos temblorosas, Sofía leyó en voz alta: «Querida hermana, si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado. He descubierto cosas sobre esta casa que van más allá de lo que imaginé. No es solo una casa encantada. Es una prisión. Las almas de todos los que han muerto aquí están atrapadas, y algo las mantiene cautivas. He escuchado sus voces llamándome, y siento que cada día que paso aquí, pierdo un poco más de mi voluntad. Si no regreso, no vengas a buscarme. Huye de este lugar y nunca mires atrás». El silencio que siguió a la lectura fue roto por el sonido de una puerta cerrándose con fuerza en algún lugar de la casa. ¿Escucharon eso? Elena miró hacia el pasillo. Miguel se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo en seco. La puerta de entrada está cerrada. Bajaron corriendo. Efectivamente, la puerta principal estaba cerrada, y por más que empujaron y tiraron, no lograron abrirla. No había cerradura visible, pero la puerta se mantenía firmemente sellada. «Las ventanas», dijo Sofía, corriendo hacia una de ellas. Pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba sellada, como si hubiera sido soldada desde el exterior. «Estamos atrapados», murmuró Miguel, con la voz quebrada por el pánico. Elena intentó mantener la calma. «Tiene que haber otra salida». Las casas coloniales siempre tenían puertas traseras, ventanas de servicio. Pero mientras exploraban desesperadamente, se dieron cuenta de algo aún más perturbador: la casa parecía haber cambiado. Los pasillos que habían recorrido minutos antes ahora llevaban a habitaciones diferentes, y había puertas que estaban seguras de no haber visto antes. «Esto no es posible», repetía Miguel como un mantra. «Las casas no cambian de forma». Fue entonces cuando escucharon la voz. Era profunda, resonante, y parecía venir de las propias paredes de la casa. «Bienvenidos», decía la voz en un español arcaico. «Hacía tanto tiempo que no recibía visitas. Espero que su estancia sea permanente». Miguel, que había estado explorando solo una habitación lateral, gritó desde algún lugar que no lograban ubicar: «Elena. Sofía. Ayúdenme. No puedo salir de aquí». Sus gritos se escuchaban cada vez más lejanos, como si se estuviera alejando de ellas a pesar de que sabían que no se había movido de la planta baja. «Miguel», gritó Elena, corriendo hacia donde había escuchado su voz por última vez. Pero cuando llegó a la habitación, Miguel había desaparecido. Solo quedaba su maletín médico en el suelo, y en las paredes, escritas con lo que parecía ser sangre fresca, aparecían las palabras: «Uno de nosotros». El maletín médico de Miguel yacía abierto en el suelo, con sus instrumentos esparcidos como si hubiera luchado antes de desaparecer. Elena y Sofía se abrazaron instintivamente, sintiendo como el frío de la casa se filtraba hasta sus huesos. «Miguel», gritó Elena hacia el techo. «¿Dónde estás?». Como respuesta, escucharon su voz, pero sonaba distante y distorsionada, como si viniera de muy lejos o desde debajo del agua. Estoy en algún lugar, no puedo ver, hay tanta gente aquí, tantas voces». «¿Gente? ¿Qué gente?». Sofía gritó hacia las paredes. «Los que nunca se fueron». La voz de Miguel se desvanecía. «Carlos está aquí, dice que lo siente, dice que no debieron venir». Elena sacó su grabadora, pero cuando la encendió, solo emitía un zumbido extraño. Su cámara también había dejado de funcionar. «Todos nuestros equipos están fallando». Sofía se había quedado muy quieta, con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración. «Puedo sentirlos», susurró. «Hay muchas personas en esta casa. Están atrapadas». «¿De qué hablas?». «No lo sé, es como si pudiera escuchar sus pensamientos».
Están asustadas, confundidas. Algunas llevan aquí siglos, otras son más recientes. Sofía abrió los ojos, que ahora tenían un brillo extraño. Carlos está tratando de comunicarse conmigo. Elena sintió un escalofrío. Sofía, tus ojos, están diferentes. ¿Diferentes cómo? Más claros, como si tuvieran luz propia. Sofía se acercó a un espejo antiguo que colgaba de la pared. Su reflejo la miró, pero por un momento, Elena juró haber visto otra cara superpuesta a la de su amiga, la de un joven que se parecía mucho a ella. Carlos, susurró Sofía al espejo. ¿Eres tú? El reflejo asintió, aunque Sofía no había movido la cabeza. Me está mostrando cosas, dijo Sofía, sin apartar la vista del espejo. Veo la historia de esta casa. Elena se acercó, pero en el espejo solo veía el reflejo normal de Sofía. Sebastián de Montemayor llegó aquí en 1778, comenzó a narrar Sofía con una voz que no sonaba completamente suya. Había huido de España porque la Inquisición lo perseguía por practicar artes oscuras. Pero no vino solo a esconderse. Vino a buscar algo. ¿Qué cosa? Este lugar era sagrado para los pueblos indígenas. Había un cementerio ancestral aquí, donde enterraban a sus chamanes y líderes espirituales. Montemayor sabía que los lugares de poder conservan la energía de los muertos. Elena observó cómo Sofía hablaba sin parpadear, como si estuviera en trance. Construyó la casa directamente sobre las tumbas. Profanó los restos, los usó en sus rituales. Quería comunicarse con los muertos, controlarlos, obtener sus conocimientos y su poder. ¿Y lo logró? Sí y no. Logró abrir un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero no pudo controlarlo. Las almas que invocó no eran las de los sabios antiguos que esperaba. Despertó algo mucho más oscuro, algo que había estado dormido en las profundidades de la tierra. Elena sintió que la temperatura de la habitación descendía aún más. Su aliento se volvía visible. ¿Qué despertó? Una entidad que se alimenta de almas humanas. Montemayor se dio cuenta de su error cuando ya era demasiado tarde. La criatura lo había poseído, se había fusionado con él. Ahora son uno solo, y han estado atrapando almas durante más de 2 siglos. ¿Cómo sabes todo esto? Sofía finalmente se apartó del espejo, y sus ojos recuperaron su color normal. Carlos me lo está mostrando. Él y los otros espíritus atrapados mantienen parte de su conciencia, pero están siendo drenados lentamente. La entidad se alimenta de sus recuerdos, sus emociones, su esencia vital. De repente, escucharon pasos pesados bajando por la escalera. Pero cuando miraron, no había nadie visible. Los pasos se detuvieron frente a ellas. Veo que mi nuevo huésped les está contando historias, dijo una voz que reconocieron como la de Miguel, pero con un acento español arcaico. Doctor Miguel Herrera, ¿verdad? ¡Qué mente tan interesante tiene! Tantos conocimientos médicos, será muy útil para mis experimentos. Devuélvenos a Miguel, gritó Elena. Oh, pero si está aquí conmigo. Está aprendiendo tanto, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre los límites de la resistencia humana. Elena y Sofía retrocedieron cuando sintieron una presencia invisible acercándose a ellas. Ustedes dos son especiales, continuó la voz. Tú, periodista, tienes una mente curiosa, siempre buscando la verdad. Y tú, querida Sofía, tienes un don natural para comunicarte con los espíritus. Serán adiciones valiosas a mi colección. ¿Colección?, preguntó Elena. Cada alma que atrapo me da algo único. Conocimientos, habilidades, recuerdos. Soy la suma de todos los que han muerto en esta casa. Soy el conquistador español, el chamán indígena, el arqueólogo curioso, el médico escéptico, pronto seré también la periodista valiente y la hermana devota. Sofía se acercó al diario que Elena había encontrado antes. Carlos me está diciendo algo sobre este libro.
Hay información aquí que podríamos usar. Elena tomó el diario y comenzó a leer más cuidadosamente. Habla de un ritual de purificación. Montemayor lo describe como su último recurso si perdía el control. ¿Qué tipo de ritual? Necesita objetos sagrados de las culturas que profanó. Dice que los enterró en el sótano de la casa como seguro contra su propia ambición. La voz invisible soltó una carcajada fría. ¿Creen que no he pensado en eso durante 2 siglos? Esos objetos están protegidos por los propios espíritus que mantengo cautivos. Para llegar a ellos, tendrían que atravesar a cada alma que he coleccionado. Entonces eso significa que hay una forma de detenerte, dijo Sofía con determinación. Teóricamente, sí. Pero requerirían algo que no tienen, la voluntad de sacrificarse por los demás. El ritual de purificación exige que alguien tome mi lugar voluntariamente, manteniendo cerrado el portal mientras las almas escapan. Elena y Sofía se miraron. Ambas entendieron la implicación. Pero primero, continuó la entidad, deben encontrar la entrada al sótano. Y les aseguro que no será fácil. Esta casa obedece mi voluntad, y no tengo intención de facilitarles las cosas. Como para demostrar su punto, las paredes de la habitación comenzaron a moverse, estrechándose lentamente. Elena y Sofía corrieron hacia la puerta, pero ésta se había desvanecido, reemplazada por una pared sólida. El juego ha comenzado, rió la entidad. Veamos qué tan lejos llegan antes de unirse a mi colección permanentemente. Las paredes se detuvieron cuando apenas quedaba espacio para que se movieran. En la penumbra, Elena notó algo, una pequeña abertura en el suelo que no había estado ahí antes. Sofía, mira. Creo que Carlos nos está ayudando. Efectivamente, la abertura era lo suficientemente grande para que pasaran. Sin otra opción, se deslizaron por ella, cayendo en lo que parecía ser un túnel subterráneo. Cuando se incorporaron, se encontraron en un pasadizo de piedra iluminado por una luz fosforescente que parecía emanar de las propias paredes. A lo lejos, podían escuchar el eco de voces susurrando en idiomas que no reconocían. Carlos nos está guiando hacia el sótano, dijo Sofía. Pero dice que debemos darnos prisa. La entidad se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Mientras corrían por el túnel, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de la entidad, alguien tendría que sacrificarse para completar el ritual. Miró a Sofía, quien parecía haber llegado a la misma conclusión. La pregunta no era si podrían encontrar los objetos sagrados, sino quién de ellas tendría el valor de quedarse atrás para salvar a las demás. El túnel subterráneo se extendía más de lo que habían imaginado, con paredes de piedra húmeda cubiertas por una sustancia luminiscente que pulsaba como un corazón lento. El aire era denso y cargado de un aroma que mezclaba incienso quemado con algo más primitivo y perturbador. ¿Sientes eso?, preguntó Sofía, deteniéndose para tocar una de las paredes. Es como si la piedra estuviera viva. Elena acercó su mano a la superficie. Efectivamente, había una vibración sutil, como si algo respirara detrás de la roca. Este lugar no es natural. Montemayor debe haber usado algún tipo de magia para construirlo. Siguieron avanzando, guiadas por susurros apenas audibles que parecían indicarles la dirección correcta. Sofía había desarrollado una conexión más fuerte con los espíritus atrapados, especialmente con Carlos, quien le transmitía información fragmentada sobre la casa y sus secretos. Me está mostrando imágenes, dijo Sofía, con los ojos cerrados mientras caminaba. Veo a Montemayor realizando rituales en una cámara subterránea. Hay cuerpos, muchos cuerpos dispuestos en círculos concéntricos. ¿Cuerpos de quién? Los trabajadores indígenas que construyeron la casa. Los mató a todos en un solo ritual, usando sus almas para alimentar la entidad que invocó. Pero algo salió mal. La criatura era más poderosa de lo que esperaba. Llegaron a una bifurcación en el túnel. A la izquierda, el pasadizo descendía hacia las profundidades, mientras que a la derecha subía ligeramente. Carlos dice que vayamos a la izquierda, murmuró Sofía.
pero también dice que tengamos cuidado. No estamos solos aquí abajo. Como si hubiera escuchado sus palabras, una figura se materializó frente a ellas. Era un hombre vestido con ropas coloniales españolas, pero su rostro estaba deformado por siglos de tormento. Sus ojos eran pozos negros, y cuando habló, su voz sonaba como el eco de múltiples personas hablando al unísono. «No pueden pasar», dijo la aparición. «Sebastián no lo permitirá». Elena sintió el crucifijo de don Aurelio calentarse contra su pecho. Lo sacó, y la figura retrocedió ligeramente, pero no desapareció. «Eres uno de los trabajadores», dijo Sofía con compasión. «Fuiste asesinado por Montemayor». «Fuimos todos asesinados», replicó el espíritu. «Nuestras almas fueron encadenadas a este lugar. Ahora somos parte de él, guardianes de sus secretos». «Pero no quieren estar aquí», insistió Elena. «Podemos ayudarlos a liberarse». ¿Liberarse? El espíritu soltó una risa amarga. «Llevamos siglos intentándolo. Cada vez que alguien se acerca a los objetos sagrados, Sebastián nos obliga a detenerlos. No tenemos elección». Sofía se acercó al espíritu, ignorando las advertencias de Elena. «Carlos me dice que si tienen elección. Una parte de ustedes aún es libre, la parte que nos está ayudando ahora mismo». El rostro del espíritu se contorsionó, como si estuviera luchando contra algo invisible. Es cierto. Una pequeña parte de nosotros resiste. Pero no es suficiente. «Será suficiente si trabajamos juntos», dijo Elena, extendiendo el crucifijo hacia el espíritu. Este crucifijo fue bendecido por generaciones de fe. Puede darles la fuerza que necesitan para resistir. El espíritu tocó el crucifijo, y por un momento su rostro recuperó rasgos humanos normales. Era Itzel. Trabajé en la construcción de esta maldita casa. Vi lo que Sebastián hizo con mis hermanos. Itzel, necesitamos llegar al sótano donde están enterrados los objetos sagrados. Los objetos están ahí, pero también está él. Sebastián se fusionó con la entidad hace siglos. Su cuerpo físico descansa en el centro de la cámara ritual, pero su espíritu corrompido controla toda la casa. Itzel los guió por el túnel izquierdo, que descendía en espiral hacia las profundidades. Conforme bajaban, el aire se volvía más frío y las paredes mostraban grabados cada vez más elaborados, símbolos que combinaban iconografía cristiana con diseños prehispánicos, todos distorsionados por la influencia maligna. «Montemayor estudió nuestras tradiciones», explicó Itzel. «Pero las corrompió, las mezcló con sus propias artes oscuras. Creó algo que no pertenece a ninguna cultura, algo completamente antinatural». Finalmente llegaron a una cámara circular enorme, iluminada por antorchas que ardían con llamas verdes. En el centro, sobre un altar de obsidiana, yacía un cuerpo momificado vestido con ropas coloniales españolas. A pesar de los siglos transcurridos, el cadáver estaba perfectamente conservado, con los ojos abiertos y una sonrisa cruel congelada en los labios. «Sebastián de Montemayor», susurró Elena. Alrededor del altar, dispuestos en círculos concéntricos, había docenas de esqueletos en posiciones rituales. Algunos vestían ropas indígenas, otros coloniales, y algunos más llevaban ropa moderna. «Todas sus víctimas», explicó Itzel. «Cada alma que ha atrapado a lo largo de los siglos». Sofía se acercó a uno de los esqueletos más recientes. Este es Carlos». Efectivamente, junto a los restos había una identificación estudiantil con la foto de un joven que se parecía mucho a Sofía. «Su cuerpo murió, pero su alma sigue atrapada», dijo Itzel. «Como todas las demás». Elena examinó la cámara buscando los objetos sagrados mencionados en el diario. «¿Dónde están enterrados?» «Debajo del altar. Pero para llegar a ellos, tendrían que mover el cuerpo de Sebastián, y eso». «¿Eso qué?» «Eso me despertaría completamente». La voz provenía del cadáver en el altar. Los ojos momificados se movieron para mirarlas directamente, aunque el cuerpo permaneció inmóvil.
Bienvenidas a mi Sanctum Sanctorum, continuó la voz de Sebastián. Aquí es donde todo comenzó, y donde todo terminará para ustedes. Elena sintió una presencia familiar. ¿Dónde está Miguel? El buen doctor está aquí conmigo, aprendiendo los secretos de la muerte desde una perspectiva muy íntima. Una figura se materializó junto al altar. Era Miguel, pero su rostro estaba pálido y sus ojos tenían el mismo brillo sobrenatural que habían visto en otros espíritus. Elena, Sofía, dijo Miguel con voz monótona. No deberían haber venido. Ahora nunca podrán irse. Miguel, lucha contra él, gritó Sofía. No hay nada contra lo que luchar, replicó Miguel. Solo hay aceptación. Sebastián me ha mostrado maravillas que la ciencia nunca podría explicar. La muerte no es el final, es solo una transformación. Elena se dio cuenta de que Miguel estaba perdido, al menos por el momento. Su única esperanza era encontrar los objetos sagrados y completar el ritual de purificación. Itzel, ¿puedes ayudarnos a mover el cuerpo? El espíritu indígena vaciló. Si tocamos a Sebastián, él podrá controlarnos completamente. Pero, si es la única forma de liberar a todas las almas atrapadas. Es la única forma, confirmó Sofía. Carlos me lo está diciendo. El ritual funcionará, pero alguien tiene que quedarse para mantener cerrado el portal mientras las almas escapan. Elena y Sofía se miraron, ambas entendiendo la implicación. Una de ellas tendría que sacrificarse. Yo lo haré, dijo Sofía sin vacilar. Carlos me está esperando del otro lado. ¿Podré reunirme con él? No, replicó Elena. Tú tienes toda una vida por delante. Yo soy mayor, he vivido más. Mientras discutían, no se dieron cuenta de que el cuerpo de Sebastián había comenzado a moverse lentamente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. ¡Qué conmovedor!, murmuró con voz cada vez más fuerte. Pero me temo que ninguna de ustedes tendrá la oportunidad de ser heroína. Ambas se quedarán aquí, para siempre. Los ojos del cadáver se abrieron completamente, brillando con una luz roja malévola, y Sebastián de Montemayor comenzó a incorporarse lentamente en su altar de obsidiana. El cuerpo momificado de Sebastián de Montemayor se incorporó con movimientos mecánicos, como una marioneta manejada por hilos invisibles. Su piel pergaminada se estiró sobre los huesos mientras una luz roja pulsaba desde el interior de su cráneo. Cuando habló, su voz resonó con el eco de cientos de almas atormentadas. 2 siglos esperando, murmuró, flexionando dedos que crujían como ramas secas. 2 siglos alimentándome de las almas que se atrevieron a profanar mi hogar. Y ahora tengo suficiente poder para caminar entre los vivos una vez más. Elena retrocedió, apretando el crucifijo de don Aurelio. La plata se había calentado tanto que casi le quemaba la piel, pero irradiaba una luz tenue que parecía mantener a raya las sombras que se agitaban alrededor del altar. Itzel, ¿puedes resistir su control?, susurró Elena al espíritu indígena. Estoy tratando, respondió Itzel con voz temblorosa. Pero es muy fuerte. Nos ha tenido encadenados durante tanto tiempo. Sebastián se puso de pie completamente, y Elena pudo ver que su cuerpo no era completamente humano. Partes de su torso eran translúcidas, mostrando las almas atrapadas que se retorcían en su interior como gusanos luminosos. Sus ojos eran pozos negros que contenían destellos de todas las víctimas que había consumido. Miguel, llamó Sebastián, y el doctor se acercó obedientemente. Muéstrales a nuestras invitadas lo que significa ser parte de mi colección. Miguel extendió sus manos hacia Elena y Sofía. Sus palmas brillaban con la misma luz roja, y cuando habló, su voz se superpuso con las de otros espíritus atrapados. No hay dolor, dijo con múltiples voces. Solo existe la unión eterna. Somos uno con el conocimiento de siglos, con la sabiduría de los muertos. Miguel, eres más fuerte que esto, gritó Elena. Recuerda quién eres. Eres un médico, juraste ayudar a la gente. Por un momento, la expresión de Miguel vaciló. Yo,
yo ayudo a la gente. Pero ahora puedo ayudarlos de maneras que nunca imaginé. Puedo mostrarles que la muerte no es el enemigo. Sofía se había acercado sigilosamente al altar mientras Sebastián estaba concentrado en Miguel. Carlos, susurró, necesito que me ayudes. ¿Dónde están exactamente los objetos sagrados? La respuesta llegó como una imagen mental. Debajo del altar había una cámara secreta sellada con una losa de piedra. Los objetos estaban envueltos en tela de algodón blanco, protegidos por los últimos vestigios de fe de los chamanes asesinados. Elena, llamó Sofía en voz baja, necesito que distraigas a Sebastián. Voy a intentar llegar a los objetos. Elena asintió y se dirigió directamente hacia la entidad. Sebastián de Montemayor, ¿verdad? He leído sobre ti. Un cobarde que huyó de España cuando la Inquisición descubrió sus crímenes. Los ojos rojos de Sebastián se enfocaron en ella con furia. ¿Cobarde? Yo era un visionario. Mientras otros se conformaban con rezar a un Dios silencioso, yo busqué el poder real, el conocimiento verdadero que solo viene de comunicarse directamente con los muertos. ¿Comunicarse? Elena soltó una risa despectiva. Lo que hiciste fue esclavizar almas inocentes. Asesinaste a trabajadores indefensos para alimentar tu sed de poder. Silencio, rugió Sebastián, y las llamas verdes de las antorchas se alzaron hasta el techo. Esos indígenas eran sacrificios necesarios para un propósito superior. Sus almas me dieron acceso a conocimientos ancestrales que ningún europeo había poseído jamás. Mientras Elena mantenía la atención de Sebastián, Sofía logró deslizarse detrás del altar. Con ayuda de Itzel, quien luchaba contra el control de la entidad, comenzó a buscar la entrada a la cámara secreta. Aquí, susurró Itzel, señalando una losa de piedra con símbolos grabados. Pero está sellada con sangre ritual. Necesitas sangre voluntariamente ofrecida, completó la voz de Carlos en la mente de Sofía. Alguien debe estar dispuesto a derramar su propia sangre para romper el sello. Sin vacilar, Sofía se cortó la palma con un fragmento de obsidiana del altar. Su sangre goteó sobre los símbolos, que comenzaron a brillar con una luz dorada. Sebastián se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. No, gritó, girándose hacia Sofía. Siglos de trabajo no serán destruidos por una niña ignorante. La entidad extendió su mano hacia Sofía, pero Elena se interpuso, sosteniendo el crucifijo en alto. La luz plateada chocó contra la energía roja de Sebastián, creando chispas que iluminaron toda la cámara. El crucifijo no te protegerá para siempre, siseó Sebastián. Su poder se debilita con cada segundo que pasa en este lugar maldito. Elena sintió que tenía razón. El crucifijo se estaba calentando peligrosamente, y la luz que emitía comenzaba a parpadear. Sofía logró mover la losa de piedra, revelando una pequeña cámara llena de objetos envueltos en tela blanca. Había amuletos de jade, plumas de quetzal, obsidiana tallada, y un códice pintado en corteza de amate. Los encontré, gritó Sofía. Y ahora los destruiré, rugió Sebastián, liberando una onda de energía que derribó a Elena y agrietó las paredes de la cámara. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Los esqueletos dispuestos en círculos alrededor del altar comenzaron a moverse. No como zombies reanimados, sino como si los espíritus atrapados hubieran encontrado súbitamente la fuerza para resistir. Hermanos, gritó Itzel. Es nuestra oportunidad. Los objetos sagrados están liberando nuestro poder ancestral. Los espíritus de los trabajadores indígenas se materializaron, formando un círculo protector alrededor de Sofía mientras ella tomaba los objetos sagrados. Sus formas translúcidas brillaban con una luz dorada que contrastaba con la energía roja de Sebastián. Imposible, murmuró la entidad. Los tengo encadenados desde hace siglos. Las cadenas se debilitan cuando la fe se fortalece, dijo una nueva voz. Carlos se materializó junto a su hermana, más sólido y real que nunca. Sofía, el ritual debe realizarse exactamente como está escrito en el códice.
pero hay algo que el diario de Montemayor no mencionaba. ¿Qué cosa? El ritual no requiere que alguien se quede para siempre. Requiere que alguien mantenga abierto el portal el tiempo suficiente para que todas las almas escapen. Es peligroso, pero no necesariamente mortal. Elena se acercó, aún sosteniendo el crucifijo que ahora emitía una luz más estable gracias a la presencia de los espíritus ancestrales. ¿Qué necesitamos hacer? Carlos señaló el códice. Los símbolos indican que se necesitan 3 elementos: un objeto de fe cristiana, miró el crucifijo, los artefactos sagrados indígenas, señaló los objetos que Sofía había recuperado, y la voluntad de alguien que esté dispuesto a servir como ancla entre los mundos. Yo seré el ancla, dijo Sofía sin dudar. No, la interrumpió Miguel, quien había estado luchando silenciosamente contra el control de Sebastián. Yo lo haré. Es mi culpa que estemos en esta situación. Mi escepticismo me hizo vulnerable a su influencia. Miguel, Elena lo miró con esperanza. ¿Estás luchando contra él? Estoy tratando. Miguel se llevó las manos a la cabeza. Su control es fuerte, pero los objetos sagrados están debilitándolo. Puedo sentir mi propia voluntad regresando. Sebastián rugió de frustración. Basta. Si no pueden ser míos voluntariamente, los tomaré por la fuerza. La entidad comenzó a crecer, absorbiendo la energía de las llamas verdes y las sombras de la cámara. Su forma se volvió monstruosa, una amalgama de todas las almas que había corrompido a lo largo de los siglos. Ahora, gritó Carlos. Inicien el ritual antes de que sea demasiado tarde. Sofía comenzó a leer los símbolos del códice, pronunciando palabras en náhuatl que resonaron con poder ancestral. Elena sostuvo el crucifijo en alto, canalizando siglos de fe cristiana. Y Miguel, luchando contra la influencia de Sebastián, se colocó en el centro del círculo ritual. Por todos los que han muerto en este lugar, gritó Miguel, por todas las almas que han sido esclavizadas, yo me ofrezco como puente para su liberación. Una columna de luz dorada se alzó desde el centro de la cámara, atravesando el techo y extendiéndose hacia el cielo. Los espíritus atrapados comenzaron a ser atraídos hacia la luz, liberándose finalmente de sus cadenas. Pero Sebastián no se rendiría sin luchar. Con un rugido que hizo temblar toda la casa, la entidad lanzó su ataque final contra los 3 amigos que amenazaban con destruir su reino de siglos. La columna de luz dorada que se alzaba desde el centro de la cámara pulsaba como un corazón gigantesco, y con cada latido, más espíritus se liberaban de las garras de Sebastián. La entidad, ahora transformada en una masa britín de sombras y almas corrompidas, se alzaba hasta el techo de la cámara, sus múltiples voces gritando en idiomas de diferentes épocas. 2 siglos de trabajo no serán destruidos, rugió Sebastián, extendiendo tentáculos de energía oscura hacia Miguel, quien se mantenía en el centro del ritual como ancla entre los mundos. Elena sostuvo el crucifijo con ambas manos, sintiendo cómo la plata se calentaba hasta volverse casi incandescente. La luz plateada formaba una barrera protectora alrededor de Miguel, pero Elena podía sentir que su fuerza se desvanecía con cada ataque de la entidad. Sofía, continúa con el ritual, gritó Elena mientras luchaba por mantener la protección. No puedo sostener esto mucho más tiempo. Sofía siguió leyendo el códice, pero las palabras en náhuatl se volvían más complejas y difíciles de pronunciar. Carlos apareció junto a ella, su forma espiritual ahora brillando con la misma luz dorada del portal. Hermana, déjame ayudarte, dijo Carlos, colocando sus manos translúcidas sobre las de Sofía. Juntos podemos canalizar el poder ancestral. Mientras hermano y hermana unían sus voces en el cántico ritual, Miguel luchaba contra oleadas de dolor que Sebastián enviaba a través de su conexión forzada. El doctor podía sentir cómo la entidad trataba de arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. No voy a rendirme, gruñó Miguel entre dientes. Juré proteger vidas, y eso incluye las almas de todos los que han muerto aquí. Itzel y los otros espíritus indígenas formaron un círculo exterior, canalizando su propia energía ancestral hacia el ritual. Sus voces se unieron al cántico en náhuatl, creando una armonía que resonaba con el poder de la tierra misma.
Malditos sean todos, gritó Sebastián, y su forma se expandió aún más, llenando toda la cámara. Si no puedo tenerlos, destruiré este lugar y a todos los que están en él. La entidad comenzó a colapsar las paredes de la cámara. Rocas enormes cayeron del techo, y grietas se abrieron en el suelo, revelando abismos que parecían no tener fondo. La casa se está desmoronando, gritó Elena, esquivando una piedra que cayó junto a ella. Es parte del ritual, respondió Carlos. Cuando el portal se cierre completamente, toda la estructura construida sobre la profanación se destruirá. Miguel sintió una nueva oleada de dolor cuando Sebastián concentró todo su poder en un último intento de controlarlo. Elena. Sofía. No sé cuánto más pueda resistir. Elena vio que el crucifijo estaba comenzando a agrietarse por el calor extremo. Tomó una decisión desesperada, se acercó a Miguel y colocó el crucifijo directamente sobre su frente. Toma mi fe, gritó. Usa mi fuerza. La luz plateada se fusionó con la energía dorada del portal, creando una explosión de poder que hizo retroceder a Sebastián temporalmente. Sofía había llegado a la parte más crucial del ritual. Las palabras finales requerían no solo pronunciación correcta, sino también una ofrenda personal de quien realizaba el cántico. Carlos, ¿qué debo ofrecer? Tu conexión conmigo, respondió su hermano con tristeza. Para completar el ritual, debes renunciar a la posibilidad de comunicarte con los espíritus. Es el precio por liberar a todas las almas atrapadas. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero eso significa que nunca más podré hablar contigo. Significa que podré descansar en paz, sabiendo que mi hermana está viva y libre. Con el corazón roto pero determinada, Sofía pronunció las palabras finales del ritual, Nicantlami in Mictlán, Nicampehuain Yowayi. Aquí termina la tierra de los muertos, aquí comienza la noche. El portal de luz dorada se expandió explosivamente, llenando toda la cámara. Los espíritus atrapados fueron atraídos hacia la luz como polillas hacia una llama, pero esta vez era una llama de liberación, no de destrucción. Sebastián lanzó un último grito de furia y desesperación mientras sentía que su poder se desvanecía. No. Mi inmortalidad. Mi conocimiento. Todo se está perdiendo. Tu inmortalidad era una prisión, le gritó Miguel, quien ahora brillaba con luz propia. Y tu conocimiento era solo dolor robado. Es hora de que pagues por tus crímenes. La forma monstruosa de Sebastián comenzó a desintegrarse. Las almas que había corrompido se separaron de él, recuperando sus formas humanas originales antes de ser atraídas hacia la luz del portal. Gracias, susurró Itzel mientras su forma se desvanecía hacia la luz. Después de 2 siglos, finalmente podemos descansar. Carlos se acercó a Sofía una última vez. Te amo, hermana. Vive una vida plena por los dos. Te amo también, Carlos. Nunca te olvidaré. El espíritu de Carlos sonrió y se dejó llevar por la luz, finalmente en paz. Miguel, agotado por el esfuerzo de servir como ancla, comenzó a colapsar. Elena corrió hacia él, sosteniéndolo mientras el portal de luz comenzaba a cerrarse. ¿Lo logramos?, murmuró Miguel débilmente. Sí, respondió Elena, mirando cómo los últimos espíritus desaparecían en la luz. Lo logramos. Sebastián de Montemayor, reducido ahora a su forma humana original, yacía en el suelo junto a su altar destruido. Su cuerpo momificado se desintegraba rápidamente, convirtiéndose en polvo que el viento del portal dispersaba. 2 siglos. Murmuró con su última respiración. 2 siglos desperdiciados. Y con esas palabras, Sebastián de Montemayor desapareció para siempre. El portal se cerró con un último destello de luz dorada, dejando la cámara en silencio. Pero el silencio no duró mucho, toda la casa comenzó a temblar violentamente. Tenemos que salir de aquí, gritó Elena, ayudando a Miguel a ponerse de pie. La escalera, señaló Sofía hacia un pasadizo que había aparecido donde antes estaba una pared sólida.
Los tres corrieron hacia la salida mientras la casa de Sebastián de Montemayor se desmoronaba a su alrededor, llevándose consigo 2 siglos de horror y sufrimiento. La escalera de piedra que había aparecido milagrosamente los llevó directamente al exterior de la casa, emergiendo a través de lo que parecía ser una puerta que nunca había existido antes. Elena, Sofía y Miguel salieron corriendo justo cuando toda la estructura comenzaba a colapsar sobre sí misma con un rugido ensordecedor. Se alejaron lo suficiente para estar seguros y se volvieron para presenciar el final de la casa maldita. La construcción colonial que había desafiado el tiempo durante más de 2 siglos se desmoronaba como si fuera de arena. Las piedras, las vigas de madera, los techos de teja, todo se desintegraba y era absorbido por la tierra, como si el suelo mismo estuviera reclamando los materiales que habían sido profanados. «Miren», susurró Sofía, señalando hacia el cielo. Sobre las ruinas de la casa, columnas de luz dorada se alzaban hacia las nubes. Dentro de esas columnas, apenas visibles, podían distinguirse las siluetas de decenas de espíritus ascendiendo hacia el cielo. Eran todas las almas que habían estado atrapadas durante siglos, finalmente libres para continuar su viaje hacia el descanso eterno. Miguel, aún débil por su experiencia como ancla del ritual, se apoyó contra un árbol. ¿Realmente terminó? ¿Sebastián está realmente muerto? Más que muerto, respondió Elena, observando cómo las últimas piedras de la casa desaparecían en la tierra. Su alma fue purificada junto con todas las demás. Ya no existe como entidad maligna. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 2 años, eran lágrimas de paz en lugar de dolor. Carlos está libre. Finalmente puede descansar. Mientras observaban, algo hermoso comenzó a ocurrir en el lugar donde había estado la casa. Flores silvestres comenzaron a brotar del suelo con una velocidad sobrenatural. Primero fueron pequeños brotes verdes, luego capullos, y finalmente flores de todos los colores imaginables, margaritas blancas, amapolas rojas, violetas moradas y girasoles dorados. «Es como si la tierra misma estuviera celebrando», murmuró Elena, fotografiando mentalmente la escena ya que su cámara había sido destruida en el colapso. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso pero no incómodo. Los tres habían compartido una experiencia que los había cambiado para siempre, y necesitaban tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Cuando llegaron a San Miguel del Monte, encontraron a don Aurelio esperándolos en la plaza principal. El anciano los miró con una mezcla de alivio y admiración. «Lo hicieron», dijo simplemente. «Puedo sentirlo. El peso que ha cargado este pueblo durante siglos finalmente se ha levantado». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Elena. Don Aurelio sonrió y señaló hacia el bosque. «Miren». Por primera vez en décadas, pájaros volaban sobre el área donde había estado la casa maldita. El bosque, que siempre había sido un lugar de silencio inquietante, ahora resonaba con sonidos de vida, canto de aves, chirrido de insectos, susurro del viento entre las hojas. «La naturaleza siempre sabe cuando el equilibrio se ha restaurado», explicó el anciano. En los días siguientes, Elena escribió la historia completa de lo que había ocurrido. Su artículo, publicado en el Diario Nacional, causó sensación en todo el país. Aunque muchos lo consideraron ficción, otros reconocieron la verdad en sus palabras. Más importante aún, las familias de las personas desaparecidas finalmente tuvieron respuestas y pudieron encontrar paz. Miguel decidió quedarse en San Miguel del Monte por un tiempo. Su experiencia con lo sobrenatural había cambiado completamente su perspectiva sobre la medicina y la vida. Comenzó a estudiar las tradiciones curativas indígenas del área, combinando la medicina moderna con conocimientos ancestrales. «Hay más en este mundo de lo que la ciencia puede explicar», le dijo a Elena antes de que ella regresara a la capital. «Pero eso no significa que debamos temerle. Significa que debemos respetarlo y aprender de él». Sofía, aunque había perdido su capacidad de comunicarse con los espíritus, encontró una nueva paz en su vida. Sin la constante presencia de su hermano muerto, pudo finalmente procesar su dolor y comenzar a sanar.
decidió escribir un libro sobre las tradiciones orales de su pueblo, preservando las historias que habían estado en peligro de perderse. Carlos me enseñó que honrar a los muertos no significa aferrarse a ellos, le explicó a Elena. Significa vivir de una manera que los haga sentir orgullosos. 6 meses después, Elena regresó a San Miguel del Monte para un seguimiento de su historia. El pueblo había cambiado notablemente. Los habitantes parecían más relajados, más felices. El turismo había aumentado, pero de manera respetuosa, con visitantes que venían a aprender sobre la rica historia cultural del área. Elena caminó hasta el lugar donde había estado la casa de Sebastián de Montemayor. Ahora era un prado hermoso lleno de flores silvestres que florecían en todas las estaciones. En el centro del prado, los habitantes del pueblo habían erigido un pequeño monumento de piedra con una placa que decía, en memoria de todas las almas que encontraron paz aquí. Que su sacrificio nos recuerde que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Mientras Elena leía la placa, sintió una brisa suave que llevaba el aroma de las flores. Por un momento, creyó escuchar voces susurrando en el viento, pero no eran voces de tormento o miedo. Eran voces de gratitud y paz. Don Aurelio se acercó, caminando con más energía de la que Elena recordaba. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó el anciano. ¿Qué cosa? Que las historias de terror se han convertido en historias de esperanza. Los niños del pueblo ya no tienen pesadillas sobre la casa del bosque. En su lugar, sus padres les cuentan sobre los valientes que liberaron a las almas atrapadas. Elena sonrió. ¿Y usted? ¿Cómo se siente después de guardar este secreto durante tanto tiempo? Libre, respondió don Aurelio. Por primera vez en 70 años, me siento completamente libre. Esa noche, Elena se quedó en la misma posada donde había dormitado antes de su primera visita a la casa maldita. Pero esta vez, su sueño fue profundo y reparador, lleno de sueños sobre campos de flores y espíritus en paz. Al amanecer, mientras se preparaba para regresar a la capital, Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había venido a San Miguel del Monte buscando una historia sobre desapariciones misteriosas, y había encontrado algo mucho más profundo, una lección sobre el poder de la fe, el valor del sacrificio, y la importancia de enfrentar la oscuridad con luz. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, Elena miró por la ventana hacia el prado de flores que había reemplazado a la casa de horror. El sol matutino iluminaba las flores, creando un espectáculo de colores que parecía casi sobrenatural en su belleza. En su cuaderno, Elena escribió las últimas líneas de su historia. Algunos lugares están marcados por la tragedia, pero todos los lugares pueden ser redimidos por el amor y el sacrificio. La casa de Sebastián de Montemayor ya no existe, pero en su lugar crece algo hermoso, un recordatorio de que incluso la oscuridad más profunda puede ser vencida por aquellos que tienen el valor de enfrentarla con luz en sus corazones. Y mientras el autobús se perdía en la distancia, las flores del prado se mecían suavemente en la brisa matutina, susurrando historias de redención a todos los que tuvieran oídos para escuchar. Fin.